decirle: hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad. Hágase en mí, hágase en mí. Continuamos entonces con todo lo referente al reino de Dios. Tengamos presente al leer cada uno de estos números que todo lo que se vivió en el reino de la redención es profecía y símbolo de lo que se vivirá en el reino de la divina voluntad, en el reino de la verdad, que es el reino de la luz y reino de la santidad. En el numeral 547 se habla de los signos del reino de Dios. Acordémonos que Jesús inaugura el reino, pero todavía los hombres no están en capacidad de recibirlo. Ya los hombres se hacen herederos del reino con la redención. Jesús nos hace herederos del reino porque nos hace hijos de Dios. Pero somos como los bebecitos que apenas nacemos a la gracia con Cristo y que todavía no tenemos la madurez ni el crecimiento necesario para poseer esa herencia. Solo somos herederos, pero no poseedores de ese reino. En este sentido, no olvidando eso, es que vamos a meditar y a leer estos numerales. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él. ¿Sí? Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Entonces, todos los prodigios y milagros que hizo Jesús era para testimoniar su condición de hijo de Dios. En Lucas 7, 18, 23 nos confirman eso. ¿Qué signos son los que Jesús lleva a cabo que testimonian que el Padre lo ha enviado? Y esos signos invitan a creer en Jesús. Acordémonos cuando Juan le manda a preguntar a Jesús que si Él es el que ha de venir o tienen que esperar a otro. Vamos a leer Juan 5, que es la cita que aparece en el Catecismo, en los versículos 36 y en el capítulo 10, el versículo 25. Yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y en el capítulo 10 del mismo Evangelio, en el versículo 25, les respondió: si es un pecador, no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Porque le están interrogando al ciego de nacimiento que Jesús cura. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Y el ciego responde: si es un pecador no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Lo que el ciego descubre en Cristo es un poder superior que lo acompaña siempre y que es el que origina en él esos prodigios. Pues sabemos que es la voluntad divina que actúa en esa humanidad de Cristo, porque él poseía ese reino de Dios. Concede lo que le piden a los que acuden a él con fe. Miren que son signos del reino. No olvidemos que ya en este reino de Dios, estos prodigios y milagros que Jesús hizo externamente eran solo un símbolo de todo lo que se iba a obrar internamente. Curó ciegos para curar la ceguera del alma con la verdad. Hizo hablar a los mudos para hacer de nosotros, de nuestros actos, soles parlantes. Si leemos los volúmenes, ¿cómo quiere Jesús que cada acto nuestro sea un sol parlante, que hable, que lo glorifique, que pida su reino con esa potencia? Levanta a los paralíticos por la voluntad humana. La parálisis la produce una voluntad humana que no nos deja caminar en el bien, que no nos deja meternos en ese camino único que es Jesús, no nos deja recorrer ese camino. Pues todos los milagros que él hizo externamente son un símbolo de todo lo que es el reino de Dios establecido en las criaturas iba a realizar en cada criatura internamente. Pero a quienes les concede eso, a los que se lo piden con fe, a los que acuden a él con fe. Jesús no da nada forzado, él requiere la disposición. Ahorita vamos a leer eso en uno de los
los volúmenes. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es Hijo de Dios. Ya lo leíamos en el capítulo 10 de Juan. Pero también pueden ser ocasión de escándalo. En Mateo 11:6, pues más de una vez se escandalizaron de Él cuando empezaba a manejar estos signos del reino. Dice: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Se escandalizaban. El leer este versículo de Mateo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Aquí se enumeran los prodigios que se realizarán internamente en el reino de la divina voluntad. Lo que Jesús hizo externamente: los ciegos ven la luz de la verdad, los cojos andan. Esa imposibilidad de caminar en ese camino que es Jesús. Los leprosos quedan limpios, la lepra de esa voluntad humana. Los sordos oyen. También otra de las cosas bellas que hablan en los volúmenes es como Jesús dice: Jesús es la palabra del Padre, ¿no? Que se nos da en cada instante. Una única palabra que es su te amo. Pero ¿cuántos sordos hay a ese te amo? Que no escuchan la voz del Padre en su Hijo. En el reino de Dios los sordos oirán. Los muertos a la vida de la gracia resucitarán, y se anuncia a los pobres, condición, la buena nueva. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. No pretende satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. Es otra cosa, cuando lo dice en varios de los volúmenes, pero lo confirma en el 36, cuando le condenan los escritos a Luisa y se los llevan. Él le dice: mi palabra, estos escritos tendrán una doble virtud en quien se acerque a ellos, pero serán un doble efecto. En los que se acerquen con un corazón recto, hambriento de verdad, se verán inundados de luz. Los que se acerquen con curiosidad, deseo de indagar, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar aquí? A ver qué cosas buenas o qué cosa mala encuentro, saldrán confundidos. O sea, sus tinieblas crecerán. Es exactamente lo que Jesús no satisface la curiosidad ni los deseos mágicos. ¿Se acuerdan cuando le dice: bueno, a ver qué milagros vas a hacer aquí? Cuando Herodes también quiere ver en él prodigios, ¿no? Él no satisface el milagro, no es para satisfacer la curiosidad ni para mostrar poder. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Y también le llegan a llamar hijo de ramera, ¿no? Jesús fue llamado hijo de ramera. ¿Por qué? Porque seguramente se pudo haber rumorado lo que le sucedió a María, ¿no? Entonces él fue llamado así. Mejor dicho, qué desprecio no recibió Jesús. Todos. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos, del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, y esto es bien importante, Jesús realizó unos signos mesiánicos, no todos, unos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo. Y eso lo repite el Papa en la encíclica del valor redentor del sufrimiento. Los milagros de Jesús nunca tuvieron como fin abolir los males, ni curar todas las enfermedades. Por eso es un atentado contra la verdad. Todos esos grupos, bueno, aquí no hay tantos, pero en otros países en Centroamérica abundan, de pare de sufrir, o estos que organizan, ¿cómo es que le llaman? No. Organizan unos grupos y unas sedes exclusivas de sanación. Han institucionalizado la sanación como si todos los enfermos que hay tuvieran que sanarse. Eso es ir contra la verdad. Así como Jesús sanó a los que quiso y con un propósito, igualmente en nuestro tiempo y en toda la sed, Él sanará a los que quiere y cuando quiere y con un propósito. Y a los que no, pues cargarán con su enfermedad y llegará el momento y se morirán, porque eso tiene que ser así. ¿A qué vino Jesús? A liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es, y es lo más importante, el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Está bien clarito aquí una cosa: el liberarnos del pecado es el comienzo, es el obstáculo para poder realizar en nosotros la vocación de hijos de Dios. Lo que quiere decir que cuando en mi vida yo me libero del pecado, no está todo terminado. Apenas empiezo a recorrer el camino de hijo de Dios. Empiezo a crecer como hijo de Dios.
pecados, que se da en el bautismo y lo que hemos venido diciendo siempre. Jesús nos libera del pecado en el bautismo, pero no se cuida eso y se vuelve el hombre a contagiar de pecado. ¿Por qué? Porque no se cuida esa vida divina. Entonces vuelve a caer en la esclavitud de que fuimos liberados en el bautismo, en la esclavitud del pecado, por una voluntad humana que es fortalecida por los papás. En vez de fortalecer la vida divina que se recibe, no, se fortalece una voluntad humana que conduce al pecado. El hombre vuelve a quedar sometido a la servidumbre, queda como siervo nuevamente, pierde su condición de hijo, hasta que la vida del hombre, y ahí es donde todos llaman una segunda conversión, hablan de su conversión, o cuando conocía a Dios, dicen otros, que en uno se da a los 30, en otro a los 40, eso no tendría por qué darse tan tarde, se da en el bautismo y ahí empezar el caminar de hijos de Dios, pero como nos ha envuelto la tiniebla, ¿no? Y hemos desconocido la verdad, pues esta segunda conversión, esta segunda liberación del pecado, ya radicalmente, viene a darse después, cuando por el conocimiento de la verdad, el hombre decide voluntaria y libremente caminar en Dios, como hijo de Dios, que no tiene por qué darse dos veces. Lo ideal es que se dé una sola vez. Por eso, tan bello y bienaventurados los niños que aún sin perder esa vida divina recibida en el bautismo, empiezan a conocer y amar a Dios y a odiar el pecado. Si algo tenemos que inculcar en el alma de los niños es el odio al pecado. ¿Por qué San Juan Bosco pudo obtener de esos niños de la calle santos? Porque su mayor cuidado era inculcar en sus corazones el temor de Dios, que Dios los ve, la presencia de Dios, el odio al pecado y el amor a la Santísima Virgen. Y él sabía que lo demás se iba haciendo en el alma de los niños. Entonces es un trabajo que hay que, porque si no, sigue viviendo en la condición de siervo del mal, siervo de toda consecuencia de la voluntad humana. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Y eso lo repiten los volúmenes. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Y por eso la voluntad de Dios cobra para él un doble infierno. Su infierno se hace más grande cada que esta voluntad de Dios va reinando en las criaturas. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús. Anticipan, ¿ves? La gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Victoria definitiva que obtiene en la cruz. Pero definitiva. El demonio es un perro amarrado. Por eso, cuando Jesús le recomienda a Luisa para que ella supere ese ataque del demonio, le dice, desprécialo, búrlate, no le tengas miedo, no le tengas miedo. Tenerle miedo al demonio es no creer que Jesús lo venció definitivamente. ¿Qué alma en gracia de Dios va a temerle al demonio? No puede. Tienes la fuerza de Cristo en tu corazón. ¿Qué le temes? Y tenemos que hacer sólida esta verdad en nuestro corazón, que eche raíces, porque estamos viviendo un tiempo muy fuerte donde se está cumpliendo lo de evangelio, ¿sí? Engañará a muchos, hará prodigios y milagros. Él quiere establecer su reino a la par de Dios y la forma de derrotarlo es desenmascararlo con la verdad. Esa es la forma. Desenmascáralo con la verdad. Cuando tú le das la luz de la verdad a alguien, le rompe las tinieblas. Si la verdad es Jesús, les estás entregando a Jesús. Por eso decíamos, recuerden en la primera clase, la mayor injusticia que se está cometiendo hoy en los hogares, en las escuelas, en los templos, es cuando no se les entrega a los niños, a los jóvenes, a los feligreses, la verdad. Estamos cometiendo la mayor injusticia, encima de toda injusticia, no darles a conocer la verdad, sepultar la verdad, porque sepultar la verdad es sepultar a Jesús. Y la sepultamos con nuestro silencio, con nuestra ignorancia, con nuestro respeto humano, con nuestra pereza, o por el temor de disgustar, nos quedamos callados y dejamos que reine la mentira. Por eso es la derrota del reino de Satanás. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Si tú a la mentira opones la verdad, lo derrotas. Ahí está su derrota, porque el reino de Dios es reino de verdad, reino de justicia. Los exorcismos
anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz. Vamos a leer el número 2616 del Catecismo. 2616. 2616. ¿Por qué 28? Díganme. En otros está 2616. Vamos a ver cuál catecismo tiene la razón. Bueno, vamos a leer los dos, a ver qué quiere Dios con esta equivocación. Vamos a leer el 27:16, que nos habla de la oración de Cristo. 26:16. No. Un momentico, vamos para no confundirnos. 26:16. Habla que la oración de Jesús ya ha sido escuchada por él durante su ministerio a través de los signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección. Está hablando de todos esos signos del reino como respuesta a la oración hecha con fe, ¿sí? Sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe. Dice frente a esto San Agustín, él resume admirablemente las tres dimensiones de la oración de Jesús. Ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra. A él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos por tanto en él nuestras voces y la voz de él en nosotros. Otra verdad del reino, ¿no? Reconócete en mí y reconóceme en ti. Y el 28:16 también habla del reino de Dios, así que podemos colocar ahí al lado del catecismo la otra cita, 28:16. Está hablando de la segunda petición de la Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios está ante nosotros, se aproxima en el verbo encarnado. Miren los pasos que da el catecismo. Se aproxima en el verbo encarnado. Se anuncia a través de todo el Evangelio, porque es el Evangelio del reino. Llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. Y cuando Jesucristo, es que es bien bello esto, cuando Jesucristo devuelve a su Padre ese reino, cuando se hacen los actos en su voluntad, porque cada acto hecho en la voluntad de Dios es un Jesús, es una misa. ¿Recuerdan que lo leíamos? Que se ofrece al Padre. Ahí en la misa está todo, en la misa está la creación, en la misa está la redención, en la misa está la santificación. Si cada acto hecho en la divina voluntad es una Eucaristía, en cada acto hecho en la divina voluntad Jesús le está devolviendo al Padre todo en cada hijo. Ahí empieza a establecerse el reino de Dios en una forma más plena, ¿no? De mayor gloria para el Padre. Recordemos también cuando el catecismo dice, la verdadera gloria del Padre se da cuando nos abrimos a su amor y respondemos a él. Esa es dar verdadera gloria a Dios. Incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona. El verbo de Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Cuando seamos Jesús, al cual llamamos con nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. Como es nuestra resurrección porque resucitamos en él, puede ser también el reino de Dios porque en él reinaremos. Jesús es el reino. Por eso, ser Jesús no es el fin. Ser Jesús es el comienzo del reino, porque la tarea nuestra es vivir, dejar que Jesús viva en nosotros y haga en nosotros todo esto, devolverle al Padre todo en cada acto nuestro. Entonces ser Jesús es el comienzo, se empieza a ser Jesús cuando tú te fundes en la voluntad divina, ya tú desapareces, entonces es Jesús el que obra ahí empiezas a ser Jesús y a vivir como Jesús. Es un comienzo, no es el fin, no es la meta. La meta es dejar que Él reine plenamente y reproduzca en nosotros toda su vida. Esa es la meta. Continuamos entonces el volumen 19, capítulos 37 y 38. Cómo Jesús tenía preparado el reino de su voluntad en su humanidad para darlo de nuevo a la criatura. Cómo todos los intereses de Dios y de la criatura están en peligro si no se vive en el reino de la divina voluntad. Voy a leer aparte nomás. Hija mía, la perfecta gloria y el honor completo a mi voluntad los dio mi humanidad. Fue justamente en mi interior, en el centro de este corazón, donde formé el reino del querer supremo. Y como el hombre lo había perdido y no había esperanza de que lo pudiera adquirir, mi humanidad lo consiguió de nuevo con penas íntimas e inauditas, dándole
todos los honores debidos y la gloria que le había quitado la criatura para devolverlo de nuevo a ella. De modo que el reino de mi voluntad fue formado por mi humanidad. Por eso todo lo que se formaba en ella y salía fuera llevaba la marca del fiat. Todo pensamiento mío, mirada, respiración, latido, toda gota de mi sangre, todo llevaba el sello del fiat de mi reino supremo. Esto me daba tanta gloria y me embellecía tanto que cielo y tierra quedaban por debajo y como oscurecidos delante de mí, cielo y tierra. Porque mi voluntad divina es superior a todo y todo está por debajo de ella como su escabel. En el 38, ¿por qué nuestro Señor al venir a la tierra no manifestó el reino de su querer, sino solo las cosas menores como remedios y medicinas? Lo veíamos ya, ¿no? Dice, el hombre cuando fue creado no estaba enfermo, sino sano y santo, y por tanto podía muy bien vivir en el reino de mi querer, pero sustrayéndose al querer supremo cayó enfermo, y yo vine a la tierra como médico celestial para ver si aceptaba los remedios y las medicinas para su enfermedad. Y después de haber hecho prueba de esto, le habría dado la sorpresa de manifestar el reino de mi voluntad que tenía preparado para él en mi humanidad. Por eso decimos, el vivir en la gracia de Dios es solo el comienzo. Se engañan los que piensan que nuestra suma bondad y sabiduría infinita hubiera dejado al hombre en los solos bienes de la redención sin elevarlo de nuevo al estado primero creado por nosotros. Entonces nuestra creación había estado sin su objetivo y por tanto sin su pleno efecto, lo que no puede darse en las obras de un Dios. Ya ustedes luego continúan meditando este capítulo. Continuamos entonces con las llaves del reino. Los apóstoles, cuando Jesús los envía, que les da poder, les está dando a participar de su reino y por eso los hace a ellos también transmisores de los signos del reino que apenas se está inaugurando. Por eso son signos externos. Los apóstoles permanecen para siempre asociados al reino de Cristo porque por medio de ellos dirige su iglesia. Yo por mi parte dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es en Lucas 22, 29 y 30. Sin embargo, de esos 12, Dios escoge uno, a quien le da el primer lugar y le da una misión única, exclusiva de él, que es a Pedro, ¿no? Le dice en Mateo 16, 18, cuando le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia es mi prolongación en la tierra, ¿no? Mi cuerpo místico. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nuevamente Jesús nos confirma la derrota definitiva del poder de las tinieblas. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así nos parezca que la iglesia se está derrumbando, porque puede que nos toque a nosotros vivir épocas fuertes, que nos parezca que ya no hay nada en la iglesia, no olvidemos estas palabras de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No podemos llenarnos de desesperanza, de angustia, de temor, nada de eso. Es mirar más allá. Esto es lo que aparece, pero detrás de todo esto está el Espíritu Santo conduciendo a su iglesia y embelleciéndola. Piedra viva asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos, que es la tarea que realiza el Papa, Lucas 22, 32, y que hay que entenderla como es. Le está anunciando que lo va a negar. Miren, cuando Pedro le dice que, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros, dice aquí, ¿no? O sea, tentaros, o triturar, ¿no? Como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Ya le está mostrando lo que le va a pasar. Y tú, cuando hayas vuelto,
confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Que nos pasa a todos, ¿no? Jesús nos está hablando una cosa y le estamos entendiendo otra. Me imagino que Pedro se estaba imaginando ahí que estaba entendiendo que Dios le estaba haciendo importante, ¿no? Y lo que Jesús le estaba anunciando era lo que le iba a pasar, la debilidad en que iba a caer, pero que pese a eso, él lo iba a sostener para que pudiera confirmar a sus hermanos. Y Pedro ni le entendió. Y miren, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él contestó, te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. El mismo día de la negación se lo anuncia. Es el mismo día. En la paciencia igual nos pasa a nosotros, porque a veces nos creemos fuertes y Jesús nos anuncia, pero como que todavía ni le oímos porque no nos pasa igualito que Pedro. Es lo que hace el Papa. Regularmente, cuando la iglesia está más en crisis, están más los criterios del mundo dominando a los hijos de Dios. Cuando las tinieblas están envolviendo a la iglesia, es cuando el Papa, sucesor de Pedro, piedra viva sobre la cual está cimentada la iglesia, tiene que hablar para confirmar en la fe a sus hermanos. ¿Y cómo los confirma en la fe si no es a través de la verdad? Por eso digo, ¿qué hambre debemos tener nosotros de la verdad? Habló el Papa, sacó una carta especial, sacó una encíclica, debemos volar a leerla, a conocerla, porque a través de eso nos está confirmando en la fe, nos está dando elementos, armas para defendernos del poder de las tinieblas. Es comer el alimento de los hijos, porque lo que el Papa habla, ¿quién se lo inspira? El Espíritu Santo. Es Cristo hablando en él. Es la palabra del Padre que se prolonga en su iglesia. Entonces, son cosas bien importantes. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas, Señor? Pero ya te lo he dicho. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. ¿Qué está significando esto? Es Jesús decirle, mira, yo me someto a lo que tú decidas. Si tú decides atar, yo ato. Si tú decides desatar, yo desato. El poder que Dios le ha dado al Papa, a su iglesia, en sus ministros, en los sucesores de los apóstoles. De ahí la gran responsabilidad de ellos conocer la verdad. Y por eso el Papa tiene que pronunciarse tan fuerte cuando los llamados a esto se están desviando. Esa es la razón. Y lo hace a través de los obispos. Esta autoridad la confía a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confía explícitamente las llaves del reino. Por eso, hay que seguir a Cristo, sí, pero ¿a través de quién? Del Papa. Y obedecer a los obispos que siguen al Papa. Y obedecer a los sacerdotes que siguen al Papa. Por eso hay que conocer cuáles son las verdades que el Papa nos está enseñando. Porque cuando se presentan esta cantidad de corrientes, uno tiene que saber ya cuál es la línea que tiene que seguir. Así sea un obispo, así sea un cardenal. Si está en oposición a la verdad de Cristo, no tenemos obligación ni de obedecerlo ni de seguirlo. Por eso cuando aprobaron esa ley del aborto aquí en Colombia, me gustó muchísimo oír una homilía en la iglesia de San Francisco del padre Gómez. No fue el padre Gómez, fue otro que no conozco su nombre. Dijo, aquí en Barranquilla, oigan los católicos, dijo, esa maldita ley no es para ustedes y no están obligados a obedecerla. Y así haya 20 leyes, por encima de esa está la ley divina. Por eso hay que conocer la verdad. Conociendo tú la verdad, sabes hacia dónde caminas, porque ahorita hay mucha oscuridad aún en muchos pastores que están contradiciendo la ley divina. O decir, bueno, sí, la iglesia prohíbe eso, pero es que en tu caso es diferente, ¿sí? En tu caso sí se puede. Ningún hombre puede cambiar la ley divina. La ley de Dios la cambia Dios. Las leyes humanas sí las cambia el Papa. Las leyes de la iglesia, como son los mandamientos de la
la Santa Madre Iglesia, el Papa los puede cambiar. El catecismo, todas esas cosas pueden irse modificando en razón de la verdad, pero la ley divina es ley divina, esa no la cambia nadie. Una visión anticipada del reino, la transfiguración. A partir de que Pedro confesó eso, comenzó a mostrar a sus discípulos, fíjense, que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro, ven los cambios que se dan en Pedro y que se dan en nuestra vida y que no nos tienen por qué desanimar. Pedro le había dicho a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué pasó? Pedro rechaza el anuncio de la cruz y le dice a Cristo que cómo va a ir a Jerusalén si sabe que lo van a matar, que no vaya. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Ven los contrastes? Pero es que Jesús no está viendo al hombre. Jesús está viendo más allá, lo que está moviendo en ese momento al hombre. Y lo que Jesús vio en Pedro era esa inspiración, ese sentimiento que no era de Dios, sino del espíritu de la mentira. Por eso le dice, no le dice apártate de mí, Pedro, sino apártate de mí, Satanás. Es exactamente, y esto para los papás, hay que poner la verdad por encima del sentimiento, no el sentimiento por encima de la verdad. Cualquier afecto, el mayor bien que ustedes le pueden hacer a sus esposos, a sus hijos, a sus amigos, es la verdad. ¿Se enojó? Se enojó, pero dale la verdad. No te volvió a hablar, no te preocupes. Con que la verdad lo ilumine, lo que tú tengas que sufrir por eso, no te importa. En este contexto de confusión en Pedro, porque los apóstoles no comprendieron eso, ¿cierto? Está en Mateo 17, 23. Ese hecho, pues ellos quedaron así, no entendieron mucho, pero se quedaron así. En ese contexto, Jesús les manifiesta su divinidad en la transfiguración. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán, al tercer día resucitará, y se entristecieron mucho. Jesús sube a la montaña y se transfigura. La transfiguración de Cristo, ¿qué nos mostró Cristo? Con una humanidad radiante, llena de luz. Sus vestiduras eran más blancas que la nieve. Se pusieron sus vestidos fulgurante como la luz, el rostro y los vestidos de Jesús. Jesús se vistió de luz. ¿Qué está mostrando ahí Jesús? El hombre en su comienzo, como salió de las manos del Creador, lleno de luz, vestidos de luz. Y como debe quedar, ¿cuál es el estado del hombre en su reino? Vestido de luz. Ese es el volver al orden, al puesto y al lugar para el cual fuimos creados. Y leyendo los volúmenes, Jesús nos habla mucho de que te rodearé de una luz, y cómo al acercarse a los escritos, los que salían irradiando luz. Lo que pasa es que nosotros, Dios no nos deja ver esa luz. Pues si cada acto es un sol mayor que el sol de la creación, que le da luz a todo el mundo, ¿cuánta luz no despide un ser que vive en la voluntad de Dios? Y esa luz va produciendo efectos y la gente se siente transformada, entusiasmada y no sabe qué le está pasando. Pues lo que recibió de quien está destellando luz, que Dios no nos lo deja ver porque no conviene que lo veamos, que lo creamos y suficiente. Es lo que se da en la transfiguración. Este es mi hijo, el elegido, escuchadle. Vamos a leer el volumen 13, capítulo 27. Dice, acuérdense que estábamos hablando en el numeral 554 de esa transfiguración. Es cierto que tu principio fue el mar de mi pasión, porque no hay santidad que no pase por el puerto de mi humanidad. Es más, hay santos que se quedan en el puerto de mi humanidad, otros siguen adelante. Pero luego injerté de inmediato el mar de mi voluntad, y cuando te vi dispuesta y me cediste tu voluntad, la mía tomó vida en ti, y el mar corría y crecía siempre. Mi felicidad no estaba completa, quería que otros hijos míos tomaran parte de tan gran bien. Por eso comencé a hablarte de mi voluntad en modo sorprendente. Y por cuantas verdades, efectos y valores te daba a conocer, tantos canales del mar abría para bien de los demás, para que estos canales dieran agua abundante a toda la tierra. Mi obrar es comunicativo y está siempre activo, sin que jamás se detenga. Pero estos canales muchas veces las criaturas los ensucian, otros les echan piedras, y el agua no puede circular con facilidad sino difícilmente. No es que sea el mar
mar el que no quiere dar el agua, o que porque no está limpia el agua no puede penetrar por donde sea. Son las criaturas las que se oponen a un bien tan grande. Pero por eso, si leerán estas verdades y no tienen disposición, no entenderán ni una palabra. Quedarán confundidos y deslumbrados por la luz de mis verdades. Mas para aquellos que están dispuestos, serán luz que los iluminará y agua con la que, quitándose la sed, no querrán apartarse jamás de estos canales por el gran bien que sienten y por la nueva vida que corre en ellos. También Jesús dice que el que se alimenta de la verdad se apacienta de luz, ¿no? Vamos al 555. ¿Qué es lo que muestra Jesús en la transfiguración? Su gloria divina. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Por eso la muerte para nosotros tiene que ser deseada, tanto en todo sentido, ¿sí? La muerte a nuestro yo, a nuestra voluntad humana, y también el que se rompan estos velos para ir al cielo. No debe ser temida. Por eso Elías y Moisés habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. La pasión de Jesús es la pasión de la voluntad del Padre. Solo que externamente Jesús alcanza a mostrar un poco de lo que es en realidad la pasión de esa voluntad de Dios en la humanidad. El Hijo actúa como siervo de Dios, por eso se deja hacer todo lo que el Padre quiere hacer con él. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿Obediente a quién? ¿A los judíos? No, al Padre. Y obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? La peor de las muertes. Con ese testimonio de Cristo, ¿qué podremos nosotros reclamarle a Dios, reprocharle a Dios, rechazarle a Dios de lo que vaya a hacer con nosotros? Nada. Lo que quiera hacer, como lo quiera hacer. Es que el Padre al Hijo no le dio lo mejor en modo humano. Miremos la vida de Jesús en modo humano y ¿qué le dio? Peor, en modo humano, según los criterios del mundo. Porque María no lo vio así. María sabía que el Padre le estaba dando lo mejor de lo mejor, pero a los criterios del mundo sí le dio lo peor. Pobreza, rechazo, persecución, soledad, incomprensión, burlas, de todo. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu en la nube luminosa. Tú te has transfigurado en la montaña y en la medida en que ellos eran capaces, tus discípulos han contemplado tu gloria, oh Cristo Dios, a fin de que cuando te vieran crucificado comprendiesen que tu pasión era voluntaria y anunciasen al mundo que tú eres verdaderamente la irradiación del Padre. Sigue el catecismo analizando esta transfiguración, ¿no? Comparándola con el bautismo. Cuando Jesús va a iniciar su vida pública, ¿con qué acto inaugura su vida pública? Con el bautismo. ¿Y con qué acto inaugura la Pascua? Con la transfiguración, que es la plenitud del bautismo. Es el resultado de vivir la plenitud del bautismo, la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo, la primera regeneración. La transfiguración es sacramento de la segunda regeneración. ¿Cuál es el nuevo bautismo? La voluntad de Dios. Es nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Cuando ya estamos dentro, ya lo que decía Luisa, ¿no? Ya en el reino de Dios no hay penas, ni persecuciones, ni tentaciones. Pero antes de poseer esa voluntad de Dios, tenemos que pasar. ¿Acaso no dicen las alabanzas que yo permito ¿cómo es que dice? Que soplen el viento de las tribulaciones. ¿Para qué? Para purificar el aire que te rodea. Olvidemos de esas verdades cuando nos llegue el momento de vivirlas, cuando llegue la tribulación. Sintámonos a Dios trabajando y purificando todo lo que nos rodea y alejando de nosotros esos vientos malsanos.
que están fuera y dentro de nosotros, porque no nos imaginamos a veces lo que está alrededor, no, también lo que hay dentro de nosotros, para irlo purificando. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, Pedro, para después de la muerte. Pero ahora él mismo dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar. El pan desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando, que es Jesús, ¿no? La vida, el pan, el camino. La fuente desciende para sentir la sed y tú vas a negarte a sufrir. A leer en el volumen 19, el capítulo 59. ¿Quieren hacerme favor alguno? Bueno, dice, hija mía, mi ser supremo posee el perfecto equilibrio y esto también al dar a las criaturas mi gracia, mis dones y luego mucho más este reino del fiat supremo, que es el don más grande que había yo dado ya en el principio de la creación y que el hombre con tanta ingratitud me rechazó. ¿Te parece poco poner a su disposición una voluntad divina con todos los bienes que ella contiene, y no por una hora, por un día, sino por toda la vida? Que no es sino meditar eso, que la voluntad de Dios, que es la Trinidad, que es lo que une a la Trinidad, la voluntad. Poseer la voluntad de Dios es poseer la Trinidad. El Creador que deposita en la criatura su voluntad adorable para poder poner en común su semejanza, su belleza, sus mares infinitos de riquezas, de alegría, de felicidad sin fin. Y solo con poseer nuestra voluntad, la criatura podía obtener los derechos de comunidad, de semejanza y de todos los bienes de su Creador. Sin ella no puede haber comunidad con nosotros. Si Pedro sintió tantas ganas de quedarse ahí para siempre, en comunidad con Jesús, con Moisés y con Elías, y Dios nos está dando, no la comunidad con Jesús, Moisés y Elías, nos está dando la comunidad con la Trinidad, que es vivir en esa montaña de luz para siempre. Sor Isabel de la Trinidad decía que ya ella estaba en el cielo, porque poseía a Dios en su corazón, que lo único que le faltaba era que se le rompieran los velos de la carne, pero ya ella se sentía en el cielo. Y es que esa es la verdad. Si ustedes vieron el video de este señor marino, él lo dice, estamos en la eternidad. Nos separan los velos de la carne, pero estos se rompen y ya. ¿Por qué Jesús nos dice? Nos habla del cielo en la tierra, porque poseer la voluntad de Dios es poseer el cielo, es vivir en una permanente transfiguración, es verlo transfigurado, es sentirlo, es poseerlo transfigurado. Lo que en Pedro es un deseo, Él nos los está dando a nosotros en una realidad, un don tan grande, una felicidad tan inmensa, un derecho de semejanza divina con la adquisición de la nobleza de nuestra filiación que se nos ha rechazado. ¿Crees tú que sea fácil que la soberanía divina, sin ser implorada, sin que nadie se preocupe de recibir este reino del fiat supremo, lo dé a las criaturas? Sería repetir la historia que tuvo lugar en el Edén terrestre y tal vez aún peor. Por eso todo lo que te hago hacer, los continuos recorridos, o sea los giros en el querer supremo, tus oraciones incesantes para que venga a reinar mi voluntad, tu vida sacrificada de tan largos años, orientada al único fin de que venga mi reino, no son otros tantos apoyos que presento a mi justicia para que ceda sus derechos y equilibrándose con todos nuestros atributos, encuentre justo que el reino del fiat supremo sea restituido a las regeneraciones humanas. Esto es bien importante. Por tanto, para restaurar el reino de mi voluntad en la tierra, se requieren los actos suficientes de la criatura. ¿Cuáles son los suficientes? Él sabe el número. Cada uno de nosotros tenemos que hacer un número de actos divinos suficientes para que pueda venir el reino. Por eso no hay tiempo que perder. A fin de que mi reino no quede en el aire, sino que baje para formarse sobre los mismos actos de las criaturas, hecho por ella para obtener un bien tan grande. La subida de Jesús a Jerusalén, cuando ya se le llegó el tiempo, Jesús fue afirmando su voluntad de ir a Jerusalén. ¿Se acuerda que algunas veces le tocaba ir y no fue? Pero cuando ya subida a Jerusalén. Por esta decisión manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice, no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Ya él sabía que le tocaba ir a Jerusalén. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos
caballos bajo las alas y no habéis querido. Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Cuando yo leo esto es profecía. La Jerusalén es figura de la iglesia. ¿Se pueden imaginar el dolor de Jesús? ¿Cuánto ha querido para su iglesia? Entendamos iglesia, cuerpo de Cristo, bautizados, tenernos bajo sus alas, viviendo como hijos, que los sintamos papá, protegidos, acurrucados en su voluntad, cuidados por su amor. Y el hombre queriendo hacer su voluntad porque se cree sabio, porque se cree fuerte, alejándose cada vez más de esas alas de la voluntad divina. No habéis querido. Cuando está a la vista, llora. Esto es lo que expresa las apariciones de la Virgen llorando. Cuando un cuadro de Jesús llora, eso es lo que está mostrando el dolor de Dios por una iglesia que no ha querido acogerse a su amor, a su bondad, con la confianza, con el abandono. No ha querido vivir el evangelio, no ha querido vivir el evangelio, conociéndolo. Ese es el dolor de Dios. Y más ahora, dándole este reino, estas verdades, y cuántos hay que las desprecian. Yo cada que escucho a una persona que tuvo en su mano los libros de la Divina Voluntad y los regaló, y lo dejó en no sé qué parte, es un dolor. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. ¿Por qué? Porque despreciaron la gracia, la luz. Es profecía, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos dispongamos nosotros a reparar por los que no han acogido, para darle a Dios la correspondencia y hacerle olvidar este dolor. Él dice que cuando un alma en su voluntad lo está amando y le está dando la correspondencia, parece que le pusiera un velo sobre todo lo malo que está pasando. Él se olvida de todo. Ese deseo nuestro consuelo. Vamos entonces a terminar el 559 y el 560. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey. Es importante ver esos contrastes en Jesús, porque nos ayudan a vivir el reino, porque igual esos contrastes se dan aquí. Querían que fuera a Jerusalén, no iba. Fue cuando era la voluntad del Padre. Querían hacerlo rey, se les perdía. Cuando quiso, entró como rey. Cuando quiso, el Padre. Las cosas no se tienen que dar cuando nos parezca, cuando queramos, sino cuando el Padre quiera. Porque esa voluntad del Padre que vivió en el Hijo y que se cumplió en el Hijo, esa misma es la que tiene que vivir en nosotros y cumplirse en nosotros. Cuando Él quiera, como Él quiera. Rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David su padre. Traigan un pollino. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. Hosana quiere decir sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra en su ciudad montado en un asno. ¿Se acuerdan que unos mandaban a callar? Y Jesús dice, porque si ellos callan, gritarán las piedras. Eso se tiene que dar. Montado en un asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia, ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. La humildad es la verdad. Solo la humildad da testimonio de la verdad. ¿Y cuál es nuestra verdad? Somos nada. Por eso es que en el volumen 3 Jesús dice que hasta que el alma no ame el ser despreciada, no dice no acepte, no dice no soporte, sino no ame el ser despreciada, el ser humillada, no puede llamarse, pues no puede decir estoy dispuesta al reino de Dios. Ahora los doy. Por eso los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios, que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, ha sido recogida por la Iglesia en el santo de la liturgia eucarística para introducir el memorial de la Pascua del Señor. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino, que el Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Reconocerlo como Rey. Solo cuando el alma lo reconozca Rey, lo acepte Rey, se haga a un lado para que Él reine en su vida, en sus pensamientos, en todo, entonces empezará el reino de Dios, de lo contrario no. El volumen 4, en el capítulo 62, habla de este Domingo de Ramos. Inconstancia
y volubilidad son señal de que la verdad no ha tomado posesión en el alma. Después de haber estado así por un rato, me transportó fuera de mí y veía yo que la iglesia festejaba el Día de Ramos. Y Jesús, rompiendo el silencio, me dijo: cuánta volubilidad, cuánta inconstancia. ¿Cómo se queja Jesús de la inconstancia, verdad? Así como hoy gritan Hosana, proclamándome su rey, otro día gritarán: crucifícalo, crucifícalo. Hija mía, lo que más me disgusta es la inconstancia y la volubilidad, porque eso es señal de que la verdad no ha tomado posesión de aquellas almas. Y hasta en cosas de religión puede ser que el alma encuentre su satisfacción. Fíjense, en cosas de religión, el cantar, el ir a orar, el leer, su propia comodidad y su interés, su egoísmo, o bien por encontrarse en determinado grupo. Al otro día pueden faltar estas cosas y puede encontrarse en el seno de otros grupos, y entonces se desvía de la religión y sin empacho se entrega a otras sectas. Y a veces no hay necesidad de pasar de sectas, a veces se están formando sectas en la misma iglesia, grupos cerrados, ¿no? Porque cuando la verdadera luz de la verdad entra en un alma y se adueña de un corazón, el alma no está sujeta a inconstancia y más bien lo sacrifica todo por su amor, y por hacerse gobernar solo por ella, desprecia con ánimo invicto todo lo que no pertenece a la verdad. Por eso hay que conocer la verdad. Y lo que les hablaba de la humildad en el volumen 3, en el capítulo 22, dice: la humillación no solo se debe aceptar, sino también amar, al punto de masticarla como un alimento. O sea que cuando nos llega el recuerdo de una humillación, no es sentir el dolor de lo que me hicieron, sino masticarla como un alimento, y así como cuando un alimento es amargo, cuanto más se le mastica, tanto más se siente lo amargo, así la humillación bien masticada hace nacer la mortificación. Y estos son dos poderosísimos medios, es decir, la humillación y la mortificación, para salir de ciertos impedimentos y obtener las gracias que se desean. Luego en el capítulo 23 habla también de la humillación. Cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se aproxima a la verdad, por lo cual el alma, encontrándose en la verdad, trata siempre de perfeccionarse, pero nunca llegará a verse perfecta, y esto le sirve y hará que el alma esté continuamente trabajando, esforzándose por perfeccionarse más sin perder el tiempo en la ociosidad. El volumen 28, el capítulo 28 del mismo volumen, capítulo 28 del volumen 3. El amor a la voluntaria humillación. Dice: hija mía, solo los chiquitines se dejan manejar como se quiere, no son rebeldes, son dóciles. No los que son pequeños de razón humana, sino los que están llenos de razón divina. Esos son los pequeños para Dios. Yo solo puedo decir que soy humilde, porque en el hombre lo que se dice humildad, más bien se debe decir conocimiento de sí mismo, y quien no se conoce a sí mismo ya camina en la falsedad. Miren esto, qué importante. Ninguna plegaria escucha en mis oídos y mueve a compasión mi corazón si no está perfumada con la fragancia de la humildad. Si la criatura no llega a destruir aquel germen de honra, de estima, y esto se destruye con llegar a amar el ser despreciada, humillada, confundida. San Francisco hablaba de la perfecta alegría. ¿Cuál es la perfecta alegría? No, ¿cuál es? La humillación. Sentirá un trenzado de espinas en torno al corazón, advertirá un vacío en su corazón que le dará siempre fastidio y le hará muy diferente de mi santísima humanidad. Y si no llega a amar las humillaciones, a lo más podrá conocerse un poco a sí misma, pero no brillará delante de mí vestida de la bella y simpática vestidura de la humildad. Vamos a continuar haciendo un poco de recuento, valiéndonos del resumen que trae el catecismo. En el numeral 561 se nos dice: la vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Fíjense, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Todo Jesús es la palabra del Padre. Todo en Jesús
habla del Padre. En el volumen 20, el capítulo 20, del 14 de abril de 1927, nos dice que todo lo que nuestro Señor sufrió en su humanidad, lo sufrió para reparar el mal que la voluntad humana había producido en la criatura y para rehabilitar en ella el reino del Fiat Supremo. Y hablando de su palabra, dice el mismo Jesús: cuando yo hablo, y sabemos que ese hablar de Jesús no solo son las palabras dijéramos físicas, todo en él es palabra. Cuando yo hablo, sale de mí una vida, la cual es el máximo don que existe. Yo quiero ver si los hombres están en grado de recibirla. Si no hay disposición de parte de ellos, yo me veo obligado a callar, porque constato que así no tienen un lugar en donde poder poner mi gran don, que es su vida misma, porque cada palabra de Jesús es su vida que se nos entrega en esa palabra. Por eso es que muchas veces no hablo. Mientras yo hago silencio, tú ora y sufre, para que se conozca el reino de mi voluntad. Puedes estar segura que tus penas y oraciones dispondrán el don y a las criaturas para que lo reciban. Todo es necesario a la dignidad de las manifestaciones de mi voluntad: el silencio, el dolor, la oración. Vale la pena recordar cuando Jesús calla ante Herodes, que la misma Luisa le pregunta que por qué calla, y él le explica que su silencio fue misericordia, porque si él ni siquiera lo miró, ¿por qué no lo miró? Porque su mirada iba a ser palabra para Herodes, y él no estaba dispuesto a darle vida a esa palabra en su corazón, y para no hacerlo más culpable, Jesús no lo mira, calla con su mirada ante Herodes. Por eso la vida entera de Cristo es una enseñanza, y una enseñanza en favor del reino, de ese reino del Fiat Supremo, porque todo lo que él hizo tenía ese único fin: el establecimiento del reino. En el numeral 562, los discípulos de Cristo deben asemejarse a él hasta que él crezca y se forme en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Con él estamos identificados, muertos y resucitados hasta que reinemos con él, y reinaremos con él cuando él reine en nosotros. Es el crecimiento de esa vida divina en cada uno de nosotros, es el crecimiento de ese Jesús. En el volumen 36, en el capítulo 29, nos habla precisamente de eso, de cómo un acto completo hecho en la divina voluntad es todo, y a través de ese acto Jesús crece, hace crecer su vida en el alma que vive en la divina voluntad. Vamos a leer unos párrafos de este capítulo. Dice: he ahí porque queremos que el alma venga a vivir en nuestra voluntad divina, porque queremos darle todo y siempre, sin nunca dejar de darle. Nuestro ser divino no se agota nunca. Cuanto más damos, tanto más podemos dar. Y el dar para nosotros es descanso, es felicidad, es desahogo de amor, es comunicación de vida nuestra que hacemos. Y es tanto mi amor que me quedo en el alma para hacerme crecer a mí mismo. Ahora, debiendo crecer yo mismo, la vigilo continuamente, con el fin de que eso que hace sirva para hacer crecer mi vida en ella. Dispongo de sus actos, de su amor, unos para formar mis miembros, otros mi corazón, otros el alimento para alimentarme, otros los vestidos para cubrirme, para calentarme. Estoy siempre en actitud para unificar su movimiento al mío, su respiro al mío, para encontrar su movimiento en el mío y su respiro como si fuera movimiento y respiro mío. No huyo ni dejo escapar nada de eso que hace. Piensa, habla, obra, sufre, porque me debe servir a mí mismo para hacer crecer mi vida. Por tanto, estoy siempre en acto, nunca me doy reposo. Y yo, cómo estoy contento, cómo me siento feliz de estar siempre ocupado en mi trabajo, de hacerme crecer a mí mismo en el alma. Es bellísimo, ¿no? Asemejarnos a él hasta que él crezca y se forme
plenamente en nosotros, y ahí es donde se establece el reino de Dios. Ahí es donde se posee en plenitud su voluntad, cuando todo Jesús viva en nosotros. En el numeral 563, él dice: pastor o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo, sino arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño. La humildad. Solo con la humildad podemos no solo alcanzar, sino vencer a Dios aquí abajo, como lo venció María, porque es el abismo de nuestra nada que atraerá la inmensidad de su todo sobre nosotros. Es en la nada donde se vuelca el todo. Por su sumisión a María, nos dice el 564, y a José, así como por su humilde trabajo durante largos años en Nazaret, Jesús nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de la familia y del trabajo. Sobre esto nos habla el mismo volumen 20, en el capítulo 20. Dice: hija mía, todo lo que yo sufrí en mi humanidad, lo sufrí para reparar el mal que había producido la voluntad humana en la pobre criatura. Yo vine a la tierra y me encerré en el augusto seno de mi querida madre, precisamente para abatir mediante mi dolorosa prisión los muros de esta cárcel y para restituirle al hombre la santa libertad de los hijos de Dios. Cuando habla de cárcel es precisamente porque la voluntad humana formó la prisión a la voluntad divina y le quitó la libertad de pasearse en el hombre, y al hombre la libertad de pasearse en su Dios, en los cielos, en donde ella quisiera. La volvió incapaz de hacer el bien, la privó de la luz y la rodeó de densas tinieblas. Continúa entonces Jesús diciéndonos: quise después nacer en un establo, porque la voluntad humana se había convertido para las pobres criaturas en algo peor que un establo. Quise soportar el hielo, la pobreza extrema y también el mal olor del estiércol, porque las pasiones habían formado el estiércol en sus almas. Viendo que cerca de mí estaban dos animales, yo lloraba amargamente, porque pensaba que la voluntad humana había casi convertido en bestia de carga a nuestra más bella obra, a nuestra preciosa joya, a nuestra querida imagen como lo era el hombre. No hubo pena que yo haya sufrido que no haya tenido su principio en la voluntad humana. Yo me sometí a todas las penas con inmenso amor para rehabilitar a mis criaturas en el reino de mi voluntad suprema. Vemos cómo volvemos al primer numeral de este resumen, donde dice que toda la vida de Cristo fue una continua enseñanza, y no solo lo de él, lo que estaba a su alrededor, como nos lo explica él. Los animales simbolizaban cómo la voluntad humana había convertido en bestias al hombre, y por eso lo que lo acompañaba en su pesebre eran las bestias, y él quiso venir a morar entre las bestias para convertir a esas bestias en Dios. Es grandísimo este misterio de la encarnación, todo lo que Jesús hizo por nosotros, y cómo no corresponderle. Si no hay gota de sudor, gota de sangre de Jesús que no tenga un te amo infinito, único, irrepetible y especial para cada uno de nosotros. Es que porque no conocemos la verdad, caemos en la crueldad de ser indiferentes con Dios. En el numeral 565 dice: desde el comienzo de su vida pública, en su bautismo, Jesús es el siervo enteramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el bautismo de su pasión. El Dios de los dioses, el Hijo predilecto del Padre, la sabiduría infinita, se hace siervo, y no solo siervo de Dios, siervo de los hombres, porque Jesús se hizo siervo de los hombres. Por eso lo critican cuando está con los pecadores, cuando come con ellos, cuando le lava los pies a sus discípulos, cuando los atiende. Y no solo siervo en el campo de lo material, Jesús es nuestro siervo, se hizo nuestro servidor, está atento y pone a nuestra disposición toda su vida para que nos aprovechemos de ella, y lo hacemos nuestro servidor. En la Eucaristía es nuestro servidor, allí está a nuestra disposición. En cada sacramento es nuestro servidor, porque está listo para darnos, para lavarnos, para purificarnos, para abrazarnos, para conducirnos. Está a nuestro servicio. Y nosotros, ¿cuánto nos cuesta ser siervos? Porque nos creemos reyes. ¿Cómo nos cuesta ocupar el último lugar? Y Jesús
Jesús, el Señor de los señores, no le costó, lo hizo con grandísimo amor por nosotros. La tentación en el desierto muestra a Jesús, humilde Mesías, que triunfa de Satanás mediante su total adhesión al designio de salvación querido por el Padre. El designio querido por el Padre. Jesús no quiso otra cosa sino la que quiso el Padre. Él no programó su vida, Él no la proyectó. Sabía que el Padre tejía los hilos de esa humanidad en la que Él se encarnó y se puso a su plena disposición. Esta es la condición del verdadero Hijo, el que se abandona al Padre, el que deja obrar a su Padre. Nos toca a nosotros seguir a ese Hijo para poder ser con Él hijos en el Hijo. En el numeral 567 nos dice así: el reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Jesús lo inaugura. Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. La Iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Qué interesante, ¿eh? Germen y comienzo. La Iglesia llegará a la plenitud del reino. Sus llaves son confiadas a Pedro, las llaves del reino. En este numeral vale la pena que nos detengamos porque hay muchísimo que meditar. En el numeral 500, sobre el 567, hay unos apartes en los volúmenes 20, en el volumen 20 que vamos a leer. En el capítulo 21 vuelve y nos dice que mi vida sobre la tierra fue brevísima y la mayor parte de ella fue oculta. Sin embargo, a pesar de que duró tan poco, siendo que mi humanidad estaba animada por una voluntad divina, cuánto bien no hizo. Toda la Iglesia pende de mi vida y bebe a saciedad de la fuente de mi doctrina. Cada palabra mía es una fuente de vida eterna que será cada cristiano. Imaginémonos, cada palabra es una fuente de vida eterna que se da a cada cristiano, pero cuán pocos la reciben, porque no es solo escucharla, es poseerla, es comprenderla, es vivirla. Cada uno de mis ejemplos es más resplandeciente que un sol, ilumina, calienta, fecunda al alma y hace madurar las más sublimes santidades. En las almas en las que reina mi voluntad en toda su plenitud, los minutos de vida corresponden a siglos y siglos de plenitud de bienes, mientras en cambio en donde no reina, los siglos mismos de vida sin ella no contienen más que pocos minutos de bien. Ahora el capítulo 11 nos sigue hablando de la misma idea. La creación en el reino de la divina voluntad tiene como garantía, base y fundamento todos los actos que cumplió y las penas que sufrió la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar algunos párrafos. Dice: hija mía, desde el instante en que mi humanidad fue concebida, yo comencé a crear el nuevo reino de mi voluntad sobre la tierra, extendiendo su dominio sobre cada acto que mi humanidad concebía. Ve por qué la insistencia, hablando ahorita de este fiat creante, la insistencia de Jesús en los volúmenes de que tomemos posesión de cada acto, de cada gesto, de cada palabra, de cada te amo en la creación, en la redención, en la santificación, porque en cada uno de ellos Jesús extendió el dominio del reino de su voluntad. Poseyéndolo nosotros, vamos estableciendo en nosotros ese dominio que Él extendió, y encontrando Él en nosotros ese dominio, establecerá la plenitud de su reino. La voluntad divina contiene la potencia creadora, por eso todos mis actos, sean internos que externos, animados por ella, por esa voluntad divina, eran una nueva creación y se convertían en tantos actos de voluntad divina. La voluntad humana, arrojando del hombre el reino de la divina voluntad, había formado en él el reino de las miserias, de las pasiones y
y de la ruina de las almas. Por eso, mi humanidad, para poder redimir a la criatura, tuvo primero que volver a obtener el reino de la voluntad suprema, haciéndolo venir en sí mismo y donándole el poder pleno sobre su propia naturaleza humana. Si no hubiera puesto a salvo este reino en mi humanidad, mi voluntad habría sido inexorable y jamás habría dado los remedios indispensables para la salvación del género humano. Mi divina voluntad, tomando posesión triunfalmente en todos mis actos, revistió mis lágrimas, mis gemidos, mis suspiros, mis latidos, mis pasos, mis obras, palabras y penas con su potencia creadora. Los revistió con su potencia creadora. Los adornó con su luz interminable y de este modo formó la creación de su reino. Insistimos, poseyendo sus actos, sus suspiros, sus latidos, vamos a poseer juntamente esa potencia creadora, ese adorno de su luz interminable, esa nueva creación en nosotros. En el capítulo 12 del mismo volumen 20, toda la vida de Jesús no fue más que un símbolo de los dolores sufridos por su voluntad. O sea, su pasión externa fue apenas un símbolo de esa pasión interna que su voluntad sufrió. Una imagen de la condición en la que la ponen las criaturas y una llamada continua para la venida de su reino. Cuando yo vine a la tierra, quise con mi existencia demostrar toda la premura que yo tenía de que el hombre pusiera fin a su voluntad. Quise nacer a medianoche para despejar las tinieblas de la noche en la que él vivía y para hacer salir el resplandeciente sol de la voluntad divina que estaba escondida en mi pequeña humanidad. Estando aún muy pequeño, me sometí al durísimo corte de la circuncisión, el cual, por el dolor que me causó, me hizo derramar amargas lágrimas, lo mismo que a mi Madre Santísima y a mi querido San José. Con este corte era mi intención que las almas se unieran a mí portando con su voluntad humana y que le dieran vida en sí mismas a mi voluntad. Como niño quise huir a Egipto, una voluntad tirana, inicua, símbolo de la voluntad humana, la cual quisiera hacer desaparecer la mía, hizo de todo para matarme y yo me escondí para decirles a las almas: huyan de la voluntad humana si quieren que la vida divina esté en ustedes. Cada acción de mi vida simbolizó un sufrimiento particular de mi voluntad, cómo representó la condición en la que las criaturas la ponen y cómo fue una llamada para la venida de su reino. Ahora le toca a los hombres seguir mi ejemplo y hacer que su vida sea una incesante invocación para que venga el reino de mi voluntad. Son capítulos bellísimos que las invito a retomar ya para meditarlo con más calma. En el 568, la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos: la esperanza de la gloria, y de esa gloria que es la misma que el Padre le dio al Hijo, la misma gloria que Él nos da a nosotros, la gloria de ser hijos del Padre. Continuamos con el 569. Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén, sabiendo perfectamente que allí moría de muerte violenta a causa de la contradicción de los pecadores. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías, recibido en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la Pascua de su muerte y de su resurrección. Es importante ver cómo a través de todo esto, yo creo que hay 3 puntos fundamentales que vale la pena retomar. Primero, cómo todos los gestos, palabras y expresiones de Jesús tienen algo más profundo de lo que aparece, que es esa moneda del reino que Él puso en cada uno de sus actos y que están allí presentes para que los tomemos y poseamos nosotros lo que Él ganó para nosotros. Y un segundo elemento que Jesús repite muchísimo es el de la humildad, el de los pobres, el de los sencillos, el de los pequeños, y la fe a través de la cual vamos a poder encontrar, rompiendo los velos de las apariencias, entrar en la esencia de esa humanidad de Cristo y la esencia de la humanidad de Cristo
es la divina voluntad. En el volumen 30, creo que es el 36, vamos a ver un momentico, que se nos habla de los velos y cómo el hombre con la fe tiene que aprender a romper esos velos. Pero Jesús habla de dos condiciones para que esos velos de las apariencias se borren, y es primero la confianza, el acercarse a preguntar, y el segundo, la confianza, que implica una humildad, y el segundo es el de la fe. Si no se acercan con fe, no podemos conocer esos misterios del reino escondidos y que solo serán revelados a los sencillos y a los pequeños. A ellos es a los que el Padre se ha dignado revelarles los misterios del reino. Nos toca a nosotros entonces disponernos a gozar de esa revelación a través de la humildad, de la sencillez, de la confianza y de la fe. En el volumen 28, el capítulo 20, nos habla precisamente de esto y nos dice cómo todas las cosas creadas están veladas, y nos habla de esas condiciones necesarias y el trabajo que es necesario, que se debe hacer para conocer la verdad, que es Cristo mismo. Dice, todas las cosas aquí abajo, tanto en el orden sobrenatural cuanto en el orden natural, están todas veladas. Solo en el cielo serán desveladas, porque en la patria celestial no existen velos, pero allá se ven las cosas como son en sí mismas. Aún más, allá no debe trabajar el intelecto para comprenderlas, porque por sí mismas se muestran tal cual son. Por el contrario, aquí abajo no es así. Así como la naturaleza humana es espíritu y cuerpo, por tanto, el velo del cuerpo impide al alma de ver mi verdad. Los sacramentos y todas las otras cosas son veladas. Yo mismo, verbo del Padre, tenía el velo de mi humanidad, todas mis palabras, mi evangelio, bajo forma de ejemplos y de comparaciones, y me comprendía quien se acercaba a escucharme con la fe en el corazón, con la humildad y con el querer conocer la verdad que yo les manifestaba para ponerlas en práctica. Al hacer eso, rompían el velo que escondía mis verdades y encontraban el bien que estaba en ellas. Con la fe, con la humildad y con el querer conocer mis verdades, era un trabajo que hacían, y con este trabajo rompían el velo y encontraban mi verdad como son en sí mismas, y por eso quedaban ligados a mí con el bien que contenían mis verdades. Otros que no hacían este trabajo tocaban el velo de mi verdad, pero no el fruto que estaba dentro. Por eso quedaban en ayunas, no comprendían nada y volteándome la espalda se alejaban de mí. Así son las verdades que yo con tanto amor he manifestado sobre mi voluntad divina. Para hacer que resplandezcan como soles desvelados, tal cual son, deben hacer su trabajo. La vía para tocarlas, que es la fe, deben desear de querer conocerlas y rogar y humillar el intelecto para abrirlo, para hacer entrar en ellos el bien y la vida de mi verdad. Si eso hacen, romperán el velo y lo encontrarán más que fulgido sol. De otro modo permanecerán ciegos, y yo les repetiré el dicho del Evangelio. Tienen ojos y no ven, orejas y no escuchan, lengua y son mudos. Qué interesante comprender esto. El reino de Dios, como nos lo decía en el catecismo, un signo del reino de Dios son las palabras, o sea, son los velos. Y una exigencia para quien vive en el reino es el saber romper esos velos haciendo este trabajo que Jesús nos pide: la fe, la confianza y la humildad. Terminamos entonces así estos numerales correspondientes al reino de Dios. Ya en la próxima clase avanzamos con el artículo 4 del credo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.